El día de hoy te voy a enseñar a comprar un dominio en la plataforma de Hostinger, y para esto lo primero que vamos a hacer es que te vas a dirigir a la descripción de este video, en donde te estaré dejando el enlace directo a la página oficial de Hostinger. Una vez que nos encontremos aquí en el inicio, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha de la pantalla y vamos a ingresar en la opción que dice dominios. De manera automática nos va a llevar a este apartado, y aquí lo que tenemos que hacer es colocar el nombre del dominio que nosotros queremos comprar. En este caso voy a comprar un dominio para este canal, así que voy a colocar la palabra Wildroy y le daré al botón de buscar. De manera automática, aquí como podemos ver en pantalla, aparecen diferentes dominios que se encuentran disponibles actualmente para nosotros poderlos comprar. Como puedes ver, hay algunos dominios que ya se encuentran registrados. Esto quiere decir que no lo vas a poder comprar, y aquí tú lo que tienes que hacer es buscar el dominio que más se adapte a tus necesidades. En este caso, para el tutorial voy a comprar este que se llama Wildroy.store y le daré al botón que dice comprar ya. De manera automática nos va a llevar al carrito en donde se nos detallan los costos de este dominio. En este caso, el Wildroy.store tiene un costo de 3.900 pesos colombianos. Cabe aclarar que dependiendo tu país te va a salir en tu moneda local. Como podemos ver, este dominio tiene un ahorro del 98% de descuento, ya que normalmente cuesta 196.900 pesos colombianos, y esto es gracias a que estoy utilizando el link que te estoy dejando en la descripción de este video. Así que si quieres este pequeño descuento, te recomiendo que lo uses. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a elegir el periodo por el cual nosotros queremos comprar este dominio. En este caso tenemos un año, 2 años, 3 años. Yo voy a elegir solamente un año y ahora le daré al botón de continuar. Ahora, como podemos ver, nos mandan a crearnos una cuenta. En este caso te puedes registrar directamente utilizando tu cuenta de Google, o en este caso, como lo voy a hacer yo, colocando una dirección de correo electrónico y creando una contraseña. Una vez ingresado estos datos, le daremos al botón de continuar, y una vez creada la cuenta, como podemos ver, nos lleva directamente a la dirección de facturación. Aquí vas a tener que colocar tu nombre y apellido, que es totalmente opcional, un número telefónico, tu país de residencia y tu dirección normal. Voy a proceder a ingresar esta información y continuamos con el video. Una vez ingresada esta información, como podemos ver, nos lleva directamente al apartado de pago, en donde tenemos diferentes opciones para poder pagar nuestro dominio. En este caso tenemos la opción de tarjeta de crédito, pero cabe aclarar que también aceptan tarjeta de débito. Tenemos la opción de PayPal, de Google Pay, de PSE o Efecti. En este caso, estas últimas dos opciones solamente están disponibles para Colombia, pero todas las demás sí están disponibles a nivel mundial. En este caso voy a utilizar una tarjeta de débito, así que voy a elegir la opción de crédito y de manera automática tendré que darle al botón de enviar pago. Ahora, como podemos ver, nos lleva a la siguiente ventana, en donde tendré que ingresar los datos de mi tarjeta de débito, tales como el nombre de la persona titular de esa tarjeta, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad CVV, que lo encontramos en la parte de atrás de la tarjeta. Aquí vamos a poder elegir las cuotas. En este caso tenemos diferentes opciones y lo que viene siendo documento de identidad. Voy a proceder a ingresar esta información y continuamos con el video. Una vez ingresada esta información, le daremos al botón de pagar ahora, y de manera automática te estarían descontando el monto del valor del dominio de tu tarjeta de crédito o de débito. En este caso ya me acaban de realizar el cobro, así que ya esta ventana va a proceder a cambiar. Y ahora, como podemos ver, nos está enviando directamente a nuestra cuenta de Hostinger, en donde vamos a tener que terminar nuestro registro. En este caso vamos a tener que ingresar nuestro país de residencia. En este caso es Colombia, así que lo voy a dejar tal cual, y este dominio es para uso personal, así que lo voy a dejar así y le daré a próximo paso. Ahora voy a tener que ingresar información de contacto para poder finalizar nuestro registro. Una vez ingresada la información de contacto, le daré al botón de finalizar registro, y esto vendría siendo todo. De esta manera ya hemos comprado nuestro dominio y está listo para conectarlo a cualquier página web, o en este caso a cualquier tienda online. Ya de manera automática nos lleva directamente a este apartado, en donde vamos a poder modificar los DNS, los name server, para poder establecer conexión con diferentes páginas. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que si este pequeño y corto tutorial te ha servido, apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.